El Señor les bendiga. Vamos a leer en el capítulo 26 de Mateo, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que hemos leído. Y Señor, quiero suplicarte que nos concedas la iluminación de tu bendito y santo Espíritu. Que en tu palabra una vez más encontremos la instrucción, la enseñanza necesaria, y también el consuelo, y también las fuerzas que necesitamos para enfrentar todo tipo de situaciones. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En ninguna otra parte se menciona que Jesús haya cantado, solo aquí. Y es interesante ver que algunos de los evangelistas, los que escribieron los evangelios, lo citen. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Antes de cantar el himno, fue establecida la Santa Cena, cuando el Señor les dijo acerca del pan: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomad, cuando les dio el vino, bebed de él todos, esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para la remisión de muchos pecados. En ese acto el Señor estaba anunciando el sufrimiento físico por el cual había de pasar, y además estaba mencionando un acto violento, desgarrador, en el cual su sangre habría de ser derramada. O sea que él estaba prefigurando el espantoso suplicio del Calvario. ¿Cuándo se cumplirían estas palabras? Ni siquiera pasarían 24 horas cuando el Señor estuviera crucificado en la cruz, habiendo ya pasado por los golpes, los azotes, los escarnios, los vituperios, con las manos y los pies traspasados y el costado también. Ni siquiera 24 horas pasarían para que esto sucediera. Y he pensado muchas veces al leer este versículo que aquel no era un momento para cantar, aquel no era un momento para expresar júbilo, o por lo menos para cantar. Pero el Señor cantó. Los demás no sabían lo que iba a suceder, pero él sí. Los discípulos estaban inmersos en pensamientos, sentimientos, emociones diferentes a aquel punto central por el cual el Señor Jesús vino, el sacrificio expiatorio que habría de consumar. Sin embargo, Él cantó. Él establece una vida nueva, diferente. Nos enseña a tener un enfoque en las cosas muy diferentes a las que tiene el mundo. Unos lloran ante la tragedia, ante la enfermedad, otros se angustian, gritan, otros se emborrachan. Son distintas reacciones, pero el Señor nos enseña que aquellas cosas que parecen tragedias, sufrimiento y dolor, no son un estorbo para el canto. Al contrario, como que el canto les da sentido a las cosas que pudieran ser trágicas. Él ya veía, dice aquí que después que cantaron, fueron al monte de los olivos. Entonces esto nos enseña a enfrentar las situaciones, las cosas. Él cantó. El canto es una expresión en el cual se halla el estado de ánimo de la persona. Algunos cantan por gusto, otros por negocio, otros para expresar el sentimiento de alegría de su corazón. Son muchas las causas que producen el canto, y para nosotros los cristianos el canto ocupa un lugar muy importante. En cierta ocasión un predicador decía que el canto es una prerrogativa de la iglesia cristiana, el canto real, verdadero canto, porque es la iglesia cristiana la que tiene las experiencias necesarias para darle sentido al canto. Solo la iglesia cristiana puede regocijarse ante la sangre. Solo la iglesia cristiana se ha podido regocijarse y expresarlo en canto. Lo tenemos ilustrado en la historia, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, habiendo sido azotados y habiendo sido puestos en el cepo. Es una tabla con aberturas donde metían los pies, estaban sentados, ahí metían los pies
y se los apretaban con la cubierta. Era doloroso, incómodo, ciertamente era motivo no de gozo, sino de dolor, de tristeza. Pero Pablo y Silas, ¿qué hicieron? ¿Por qué son injustos? Sáquenos, quítenos de aquí. ¿Verdad que no? ¿Qué se pusieron a hacer? ¿Qué hicieron? Estaban en la cárcel y en el cepo y adoloridos y hambrientos. ¿Qué hicieron? Se pusieron a cantar. ¿Extraño? No. Para los demás era aquella una situación, una posición de vergüenza. Para ellos era una posición de victoria, porque ellos estaban enfrentándose al poder del pecado, del mundo, la injusticia. Pero no lo hacían por ser malhechores, sino porque eran cristianos. Y aquello les producía una alegría muy grande y cantaron también en medio del dolor. En las persecuciones ordenadas por Nerón o por los emperadores que vinieron después de él, Diocleciano, Trajano, las persecuciones organizadas por la Iglesia Católica contra los cristianos en los siglos X, XI, XII, es decir, antes de la Reforma. En esas persecuciones y crueles ejecuciones de cristianos, los hermanos cantaban alabanzas a Dios. Las mujeres igualmente, atormentadas, vejadas, y ya en la hoguera cantaban himnos a Dios. Cuando vino la Reforma, cuando la persecución ya se recrudeció y se organizó en una forma más sistemática por la Iglesia Católica, igualmente en la cárcel, donde quiera, los cristianos cantaban. En los tiempos modernos, en el siglo XX, cuando se dieron también sangrientas persecuciones por causa de la fe en Cristo, en Rusia, cuando las cárceles eran llenos con iglesias enteras, allí adentro de la cárcel se cantaban himnos al Señor. ¿Qué era aquello sino seguir los pasos del Maestro, que en aquella situación de enfrentar el sacrificio, el sufrimiento, la muerte, nos da un ejemplo y canta? Tenemos la experiencia. Tal vez han venido ustedes angustiados, tristes, enfermos, y cuando cantamos se produce en nosotros un cambio, una transformación. El canto viene a ser una especie de medicina que alivia los dolores del alma, que cambia el pensamiento pesimista por un pensamiento de esperanza en el Señor. Ahorita estoy triste, ahorita estoy enfermo, ahorita estoy pobre, pero no para siempre será esto. El Señor está conmigo y todo va a cambiar. Y se ha producido en un canto. Relacionado con el canto, ha producido aquello. En mi tierra había un hombre descreído, ateo, brusco, rudo, grosero. Cuando le hablaban del Señor, se burlaba y se enojaba. Y un día mi papá invitó a dos hermanos, eran ciegos, cantaban bien y tocaban bien la guitarra. Y tenía una tiendita él, y ellos estaban en la tienda cuando llegó el hombre. Se disponían aquellos hermanos a cantar. Cuando él llegó, y comenzaron a tocar y a cantar ese himno: Cristo es la roca de Oreb que está brotando, agua de vida, saludable para mí. Se fueron con el himno y el hombre estaba oyendo. De pronto, el hombre comenzó a llorar. Aquel hombre cambió de opinión, cambió de pensamiento, y a partir de oír aquel himno fue cambiado. El canto viene a ser no solo una expresión de gozo, también una terapia. En muchas ocasiones he tenido que enfrentar problemas muy dolorosos, hirientes, crueles. ¿Y qué hago? Me vengo aquí antes de la escuela dominical, saco mi acordeón y comienzo a tocar y a cantar. Luego estoy sollozando porque los cantos mueven mi memoria y recuerdo
acontecimientos especiales que he vivido, de manifestaciones del poder de Dios, y lo que empezó como un derrame de amargura, de tristeza, va cambiándose hasta que viene a ser un torrente de gozo en mi corazón. El canto es como una terapia espiritual que nosotros podemos usar en nuestra vida. Por eso dice la Biblia, dice el apóstol, ¿está alguno triste? ¿Qué ha de hacer? Cante salmos. O si está alegre, bueno, mayor razón. Si estamos tristes, usemos el canto también como terapia y encontraremos consuelo, gozo y paz. Que Dios les bendiga.